Conversamos a esta hora con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, que nos acompaña en los estudios de Radio Infinita. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Hola, de regreso. Bienvenida, sí, buenos días y preocupándome también de si hoy día mi hijo vuelve con la chaqueta. ¿Cómo está, ministra? Buenas tardes. Ingresamos un miedo ahí que quizás nos había planteado. Me despertaron una nueva ansiedad. Oye, pero es que es verdad, pues si a uno no le marca. ¿Te acuerdas que te marcaban las cuestiones? Y aún así uno yo las perdí igual. Sí, y, ahora y antes se vivía la incertidumbre, ahora en el grupo de WhatsApp empieza la identificación de polerón. Toda la razón. Claro. De identificación de polerón sospechoso, como, hola, este no es de mi hijo. Bueno, pasaba mucho también que alguien se lo llevaba. Es que ese es el punto, ¿no? Sí. Uno o no volvía con la cuestión o volvía con la cuestión equivocada. ¿Sabes dónde se me quedaba a mí? Debajo del... Viste que las mesas tenían una cosita como espacio. Como la mallita que tenía. ¿Se dan cuenta el desafío de las mujeres, madres, jefas de hogar que trabajan? Como la multiplicidad de funciones y chat abierto que tenemos a nivel mental. No, incluso en una entrevista se tiene que andar acordando una ansiedad que... Para que vea. Más los otros temas que vamos a hablar hoy día en la entrevista. Esa fue la conversación con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Les contaré cómo me va con la carta. Ministra, una de las noticias de la semana y que además lo habíamos ido actualizando varias veces en las conversaciones que habíamos tenido en este mismo estudio, se presenta finalmente el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Creo que es bueno hacer como una recapitulación de por qué esto, si se anuncia en la cuenta pública el año pasado, el 1 de junio, después usted nos comentaba acá de qué era lo que tenía que pasar primero antes de que este proyecto se enviara finalmente al Congreso, que era la modificación del reglamento de las 3 causales. Así es. Y eso fue lo que demoró finalmente que esta iniciativa se presentara. Así es, tuvimos una tramitación de cerca de un año del reglamento, no alcanzó a cumplir un año, pero más o menos ese periodo de tiempo, del nuevo reglamento respecto a las normas para que la objeción de conciencia no sea una obstrucción a la atención. Eso tiene que ver principalmente con protocolos de derivación, estructuración de turnos e información. Y bueno, eso tuvo un proceso bastante largo. La Contraloría General de la República es un organismo autónomo, no tiene un plazo de tiempo para hacer eso. Sí tuvimos 3 procesos de iteración, es decir, en que retiramos y reingresamos para poder hacer precisiones que fueron siempre de forma, no de fondo, y también hubo un recurso de protección. Lo cual es bien innovador en términos jurídicos porque se recurre contra algo que no ha pasado. Pero bueno, son las cosas que ocurrieron, pero finalmente el viernes pasado, el viernes 23 de mayo, la Contraloría tomó razón del nuevo reglamento, ya está publicado en el Diario Oficial, se publicó el día martes y por lo tanto el día miércoles ingresamos el proyecto de ley. Ahora, usted la estaba escuchando en una entrevista el día de ayer, dijo que ojalá verlo aprobado durante este año legislativo. Le voy a poner un ejemplo súper burdo, pero eso es como cuando yo digo que ojalá Católica sea campeón este año, entendiendo que las posibilidades son bajas, o efectivamente... Creo que el proyecto tiene más posibilidades. Sí. Eso es absolutamente innecesario. Pero por otro lado, me metí solito en eso. Yo soy de Colo-Colo. Sí, lo tengo claro, pero decir que ojalá Colo-Colo sea campeón, la realidad indica que hay una posibilidad un poquito mayor. Pero el Colo-Colo femenino va como avión, sí. Además, sal de ahí, por favor, rápidamente. Pero en el fondo es ojalá, entendiendo que las posibilidades son muy, muy bajas con la composición actual del Congreso y los tiempos que estas discusiones demoran, ¿o usted realmente tiene la esperanza, en base a, me imagino, análisis internos que habrá hecho, de que esto podría ocurrir dentro de este año legislativo? Por supuesto que tenemos una estrategia y tenemos una búsqueda y que vamos a ir modulando la urgencia para que se pueda dar el debate. Por supuesto no vamos a hacer un debate a la rápida y a la loca, porque yo creo que es un tema que merece debatirse con todas las posiciones, porque hay muchas posiciones. Hay 2 que se ven como polares, pero en verdad si miramos la opinión pública hay bastante camino entre medio, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, normalmente yo entiendo que esto forma parte de los debates públicos en política, siempre se parte como de hay tantos votos a favor y hay tantos votos en contra, pero la verdad, si miramos la historia de las leyes que tienen que ver con materias de derechos civiles, derechos de las mujeres y que se intersentan con otras materias y en las cuales hay oposición también religiosa, la verdad es que nunca estuvieron los votos de antes. Y hay quienes dijeron que nunca era tiempo de debatirlo. Fue así con la ley de los hijos ilegítimos, la reforma respecto a los hijos ilegítimos. La ley de filiación. La ley de filiación. Fue así con la ley que prohibía cancelar la matrícula de las embarazadas adolescentes.
Eso se recurrió incluso al Tribunal Constitucional, alegando el derecho preferente de los padres a elegir que sus hijos no tuvieran un mal ejemplo. Se alegó en esa época. Pasó con la ley de divorcio. También. Y podría dar más ejemplos, digamos, pero nunca tuvieron los votos de antemano. Incluso la presidenta Bachelet, que tenía dentro de su programa las 3 causales y teniendo mayoría dentro del Congreso de su coalición, en ese momento la nueva mayoría, no tenía los votos al iniciar. Estos son debates que son dinámicos y que hay que iniciar. Ministra, en esa misma línea, el presidente de la Cámara dijo que el diputado Castro no lo iba a someter a tramitación inmediata del proyecto, a menos que el gobierno le pusiera urgencia. ¿Qué le parece a usted eso? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los pasos que vienen cuando se ingresa un proyecto de ley a discusión? En este caso lo hemos ingresado efectivamente por la Cámara de Diputados y Diputadas. El primer paso es que se dé cuenta en la sala. No se puede no dar cuenta de un proyecto que ingresa porque el Ejecutivo es colegislador. En segundo lugar, yo creo que si hay tanta convicción en que esto, como han dicho algunos candidatos o algunas personas, es un saludo a la bandera, que es algo que no le importa a nadie, entonces, ¿por qué el temor a debatir? Si uno tiene convicción respecto a la justicia de los propios argumentos y si uno tiene un ánimo de debate democrático, no tiene por qué temer a la discusión. Hay otro argumento que tiene que ver con, hay otras prioridades. La verdad es que creo que con todas las comisiones que tiene y sus componentes, el Congreso es perfectamente capaz de discutir varios proyectos a la vez. De hecho, nosotros lo estamos haciendo. ¿Pero cree usted que hoy día están las condiciones favorables en el Parlamento para poder discutir este proyecto específico? No las han habido nunca. O sea, si las mujeres nos quedáramos esperando, o las feministas, por decir, porque las mujeres hay diversidad de opiniones en esto, yo creo que es legítimo decirlo. Pero si las feministas nos hubiéramos quedado esperando a tener mayoría en el Congreso, el proyecto de ley de votación de sufragio femenino no se habría presentado porque no había ni una mujer en el Congreso. ¿Una estrategia no poner la urgencia o la discusión inmediata buscando justamente que mejore el clima político para poder negociar? Hay distintos grados de modulación de la urgencia. Por supuesto está la discusión inmediata, que es que discútamelo ahora y con este plazo. Claro. Pero hay otros que obligan a poner en tabla. Yo creo que lo que buscamos es poner en tabla, debatir, que haya invitados, que esos invitados puedan expresar sus posiciones. Se lo pregunto porque igual es un reflejo de que tampoco es prioridad legislativa para el Ejecutivo el no tomar esa decisión. Por supuesto que va a tener urgencias, pero también eso tiene que verse según la comisión a la que vaya. ¿Y es prioridad legislativa hoy día para el Ejecutivo? Por supuesto, por eso se ingresa apenas se tramita el reglamento, que era el camino que habíamos trazado. Ahora, no es nuestra única prioridad. Ayer mismo salimos del punto de prensa con la ministra Aguilera, el ministro Gajardo y el ministro Elizalde, y yo me fui para el Senado, donde tuvimos de hecho un punto de prensa con un arco bien amplio de parlamentarios y organizaciones para hablar de esa lacuna. Muchos parlamentarios que no están de acuerdo con el proyecto de abortos, por ejemplo el senador Walker, la senadora Paulina Núñez, pero que sí estamos trabajando en buscar un acuerdo con el presidente de la Cámara, o sea, de la Comisión de Trabajo del Senado, senador Gastón Saavedra, respecto a esa lacuna. Podemos caminar y masticar chicle. No es sorpresa para nadie la negativa de la derecha más dura del proyecto, y hablando en particular de los candidatos, Kaiser, Matei, Kast, qué sé yo. Pero sí es sorpresa, por ejemplo, la posición que tomó Carolina Toá estos días respecto del proyecto. ¿Cómo lo toma usted, considerando que además hasta hace poco, hasta hace un par de meses, eran compañeras de gabinete y me imagino que la postura era otra, ¿no? No, la verdad es que la candidata Carolina Toá ya dijo hace un par de meses, de esto ya como candidata, que ella está a favor de este proyecto y que continuaría su trámite, de heredar el trámite en su gobierno. Y creo que fue clara en decir que este debate se tiene que dar también. Estamos conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, y a propósito de las diferencias que incluso puede generar dentro de la misma coalición, e incluso no estamos hablando de los sectores, comillas, más conservadores de la misma coalición. Estoy pensando en el Partido Socialista, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, el senador Insulza, que también dice que él, como está el proyecto, lo votaría en contra. Hay otros que utilizan... Lo dijo antes de que lo hubiéramos ingresado siquiera, así que no sé cómo... Bueno, la clarividencia. De alguna forma no le habrá gustado, pero le sorprende un poquito que desde el mismo Partido Socialista, y nombres que no son, voy a decirlo educadamente, la periferia del Partido Socialista, sino que nombres importantes, referentes dentro del partido, se hayan manifestado desde ya en contra de la iniciativa. Yo soy una persona súper fome en el sentido institucional y creo que los partidos son instituciones. Y en ese sentido creo que la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, ha dado un respaldo claro. Hemos estado conversando por meses de esto, así como la vicepresidenta de la Mujer del Partido Socialista, la diputada Daniela Chiccardini, que nos estuvo acompañando el viernes en el punto de prensa junto a las organizaciones, de que esto es algo que debe avanzar.
Ahora, los partidos, yo sé que usted dice que fome en el sentido de que los partidos son instituciones, pero no muchas veces funcionan como instituciones, sobre todo al momento de votar. Hemos visto un montón de... Yo creo que las mujeres socialistas han sido siempre un motor de avance en estos debates. Es cosa de mirar no solamente en los últimos 30 años, sino en la historia hacia atrás. En ese sentido, coincidió con las palabras que dijo hoy día el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que le preguntaron sobre este tema y dijo, la verdad es que creo que hay suficiente hombre hablando del tema, quizás es el momento de que las mujeres protagonicen este debate. Mira, lo dijo Álvaro, así que yo no lo voy a decir. Oiga, ministro, esta es una discusión política, pero también involucra cuestiones técnicas y médicas súper importantes y también éticas. O confesionales, si se quiere, que responden a cuestiones ideológicas. Es curioso cuando se utiliza la palabra ideológica, porque en la política todos tienen ideología, digamos. Pero ¿cómo se afronta esto en un debate que pareciera ser que va a ser complejo? Porque hay posiciones distintas, usted lo decía, están abiertos como gobierno a escuchar distintas posiciones, pero ¿cómo se afronta? Porque la idea del gobierno es sacarlo adelante, ¿no? Entonces, y para eso se necesita convencer. ¿Cómo se hace cuando hay tantos factores que son externos a la política, que tienen que ver con cuestiones súper personales también, para sacar adelante un proyecto? Bueno, en particular yo creo que un sello que hemos tenido en el Ministerio de la Mujer es dar estos debates de forma abierta a la sociedad. Cuando debatimos la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, que la semana pasada pudimos hacer el recuento de 2,5 billones en órdenes de pago, no lo hicimos sola. Fuimos con organizaciones de madres, con organizaciones de usuarias del Poder Judicial, de abogadas que permiten ampliar, porque es, por supuesto, el lugar donde una sociedad democrática rinde estos debates es en el Congreso. Pero también hay un amplio arco de posiciones que son diversas y que están en la sociedad. Y en ese sentido yo creo, primero, desde la honestidad intelectual de asumir que sabemos, y yo soy perfectamente consciente de que en esto hay una pluralidad de opiniones. Y que nadie puede decir que es el dueño de la opinión pública ni de la verdad revelada en esto. ¿Por qué? Es cosa de mirar, no sé, la última encuesta CEP de la serie de abril del 2025. Tan solo un 16% de la población está a favor de la penalización total, que es la posición de 2 candidatos. Por eso que no son ni siquiera las 3 causales. ¿Ya? Tan solo un 16%. Tan solo un 33% está a favor de la legalización. Es un poquito más que el otro, el doble, claro. Pero no es una posición mayoritaria. La población es un porcentaje relevante, pero no mayoritario. Si vemos las cifras, la mayoría de la población tiene posiciones que van variando en el ancho camino del medio, como dirían algunos. Y por lo tanto, es necesario que eso se pueda expresar. ¿Cómo se puede expresar? Abriendo el debate y dando espacio para que esas posiciones se entreguen. Y también mirando, yo creo, la legislación internacional. No es tal que la existencia de un estatuto jurídico de protección en nuestra Constitución de la vida que está por nacer sea un impedimento para hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay países que tienen esa misma verseo, como por ejemplo la Constitución alemana, y que tienen modelos de plazo. ¿Por qué? Porque se asume que también no hay estatutos jurídicos absolutos. Y eso lo aceptamos súper bien como sociedad cuando hablamos, por ejemplo, en el sentido común de la libertad de expresión, ¿cierto? Que la libertad de expresión tiene límites, que tiene límites cuando afecta a otras personas. O cuando decimos respecto a las autoridades, ¿cierto? El derecho a la privacidad. Nuestro derecho a la privacidad no es absoluto como el del resto de los ciudadanos, porque hay un interés legítimo de la sociedad respecto a nuestra privacidad, ¿cierto? Y así se ha razonado en otras sedes jurídicas de que existiendo un estatuto de protección al derecho a la vida del que está por nacer, no es absoluto, y que también hay otro interés jurídico en juego, que es el de la autonomía de la mujer. Y que por supuesto eso va cambiando conforme avanzan los meses, y por eso el modelo es de plazo. Pero yo creo que hay muchas experiencias que mirar. Nosotras en particular estamos enfocadas en lograr que se debata, en poder por supuesto dar los mejores de nuestros argumentos y también estar abierta a abrazar las posiciones de quienes desean buscar un acuerdo. Ministra, no asume que si es que la oposición gana el próximo gobierno, como la foto del momento indica, según las encuestas, este proyecto se duerme durante 4 años? A ver, primero, las encuestas están abiertas. Yo creo que la introducción del voto obligatorio muestra que quien determina las últimas elecciones no es el votante probable, sino el votante obligado. Y eso ha mostrado bien harta sorpresa, porque si miramos las encuestas de mayo del 2021, nada hacía presagiar. Pero ninguno llegó, de hecho, ninguno llegó a la primera, primera vuelta. Ni me diga. Bueno, claro.
Yo renuncié a mi trabajo para una primaria. No, sí. Bueno, y en segundo lugar, creo que no hay que asumir que los debates sociales se paralizan por la presencia en el gobierno de una u otra coalición o un u otro presidente, porque la verdad es que también hay una dimensión factual de la política, y es que a veces la sociedad va por delante de lo que algunos quieren vetar. Y la verdad es que en nuestro país, solamente si damos la cifra, que es la estimación, a mi opinión, incorrecta, pero la estimación que algunos hacen de abortos provocados, que son las cifras de hospitalizaciones, que, ojo, también nos permite despejar el argumento de ¿por qué vamos a gastar plata en esto? La verdad es que ya la gastamos. La gastamos en hospitalizaciones de niñas que llegan desangrándose. ¿Cuántos casos son esos? Hospitalizaciones, la ministra Aguilera el día de ayer detalló que 20.000 al año. Esa es una cifra conservadora, de acuerdo a otras estimaciones. ¿Por qué? Claro. Porque esto es una conducta clandestina. Sí. Y es, perdón la analogía, pero es para explicarlo en simple, es como si la PDI contabilizara la marihuana en el país en base a las matas que decomisa. ¿Cierto? No da. ¿Ya? Eso en primer lugar. Hay otras estimaciones. Tenemos un estudio del 2016 de Prada y Bell que señala 40.000 al año. Hay estimaciones del Fondo de Naciones Unidas para la Población en base al Instituto Guttmacher que habla de 170.000. Eso es el problema de la clandestinidad. Pero más allá de eso, incluso asumiendo que 20.000 son, o 40.000, ¿cómo no va a ser un problema que 40.000 personas al año, mujeres, estén recurriendo a personas que son verdaderos narcotraficantes? Porque la semana pasada se detuvo en La Serena a un narcotraficante que, además de otras drogas, tenía en su posesión más de 800 dosis de misoprostol. Es cuestión de abrir, pueden hacer el ejercicio ustedes, abrir Facebook Market y buscar. Entonces, no podemos, como esto va a seguir ocurriendo, va a seguir siendo un problema de salud pública, va a seguir siendo un problema para las familias, quieran o no debatirlo. Nosotros además creemos, y yo lo dije muy claramente ayer, creemos que las personas sepan, en particular las al menos 40.000 mujeres que al año abortan en forma clandestina, que el gobierno de Chile el día de hoy cree que no deberían ser tratadas como criminales. Que es también otro aspecto. Ministro, usted hoy día decía que está disponible a reducir, por ejemplo, semanas de gestación en el proyecto, si esto permite avanzar en el debate. ¿Hasta dónde está dispuesto a ceder el gobierno en esta materia? Cualquier ajedrecista diría que uno no puede adelantar la posición límite de antes. No, estamos abiertos al diálogo. Yo creo que una característica que hemos tenido también como gobierno y como gestión del Ministerio de la Mujer es que hemos ido consiguiendo acuerdos. Así logramos sacar sin votos en contra la ley Papito Corazón. Así logramos destrabar, después de 7 años de trámite, la ley integral contra la violencia. Así logramos dividir en 2 proyectos el proyecto de Sala Cuna. Uno, el de modernización parvularia, que ya está aprobado y listo para ser despachado a ley, y hemos logrado avanzar bastante, al menos en el acuerdo de reforma necesaria al artículo 203 del Código del Trabajo. Lo estamos haciendo con Sociedad Conyugal, que lleva 14 años de discusión. Sí. Entonces, vamos siempre a buscar puntos de acuerdo, asumiendo también que las políticas tienen objetivos. Nuestro objetivo también acá es de salud pública y es terminar con esta situación de clandestinidad que, además, ya lo dijo Elia Molina, hace unos años no se dan condiciones igualitarias. Las que tienen recursos acceden a asistencia médica, las que no compran por Facebook Market. Y le costó el cargo. En su momento, sí. Oiga, ministra, antes de despedirla, 2 cosas. Primero, usted lo mencionaba antes. Pero sigue siendo icónica. Sí. El balance de la ley Papitos Corazón, como se conoce coloquialmente, 2,5 billones es de retención, ¿no? Ahí, y lo comenzábamos con la subsecretaria la semana pasada, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Vaso medio vacío es que es impactante la cantidad de deudores de alimentos que hay. Vaso medio lleno es que uno debería entender que después de estas cifras van a ser menos. No sé si coincide. Bueno, yo creo que estos son procesos sociales que son de mediano plazo. Yo creo que estamos avanzando en un cambio. Eso es indudable, porque hasta hace un par de años Papito Corazón, la misma expresión, era como una muestra de la picardía del chileno, y hoy en día es visto como algo malo y puede usarse incluso como insulto. Entonces, y es una tradición muy arraigada en nuestra cultura. Hay que pensarlo que incluso a Bernardo Higgins lo denostaban. Por eso, le decían el guacho Riquelme. Hay los libros de Sonia Montesinos, los libros de Gabriel Salazar, Ser niño guacho en la historia de Chile. Esto es algo que está muy asentado en nuestra cultura y por lo tanto no se va a desanudar por que en 2 años hayamos conseguido $2.500 millones o 2,5 billones o 52 teletones en órdenes de pago.
pero sí va avanzando, creo yo, una cultura de corresponsabilidad que no es solo de género, que creo que es de corresponsabilidad social, porque la verdad es que lo que hicimos en este ejercicio fue tomar los datos que ya poseían las instituciones, la tesorería, la Comisión para el Mercado Financiero, la Superintendencia de FP, y ponerlos a disposición de algo específico, que es el pago de las deudas de alimentos, en vez de que tuviera que ser, en un 96% de los casos, la mamá. Hay un 4% de mujeres deudoras en el registro, subió un 1% respecto al año pasado. La que tuviera que andar mendigando información de institución en institución. Entonces yo creo que es algo que va avanzando, pero sin dudas queda un montón por avanzar. Ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, le quiero preguntar por las licencias médicas y preguntarle específicamente si es que en su cartera hay sumarios, si es que los hay, cuántos son, y en el caso de renuncias o despidos a propósito de esta misma situación denunciada por la Contralora, ¿a qué número asciende? Bueno, en términos simples, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género está en el ranking 582 de instituciones en este escándalo, que es, la verdad, algo que yo creo que legítimamente indigna mucho a toda la ciudadanía, sobre todo a quienes son usuarios de servicios públicos, pero también quiero decir que es algo que genera mucha molestia en los equipos, porque cuando alguien se toma una licencia médica fraudulenta, también impacta en la distribución de carga de trabajo. Claro. Lo hemos comentado. Claro que sí. Entonces, en ese sentido, venimos haciendo esfuerzos en orden a cumplir con las restricciones fiscales que el ministro Marcel ha dado como instrucciones para la formulación presupuestaria desde el año 2023. Ahí iniciamos con un plan de recuperación de licencias médicas rechazadas en el ministerio desde el 2018, desde el periodo del 2018. Y también detectamos licencias médicas fraudulentas en su momento. De hecho, el año 2023 yo remití al Ministerio Público un caso en el que sospechamos una licencia médica firmada fraudulentamente. Eso es falsificación de instrumento público, así que lo remitimos al Ministerio Público. Y en la actualidad tenemos 4 sumarios en el Ministerio y 13 en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ya, y hasta el momento no han habido renuncias. De esos 1.100 que se han renunciado en los últimos días, no, en el Ministerio de la Mujer la mayoría ya no son funcionarios y en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tampoco. De todas formas se instruyeron los sumarios como corresponde. Ministra, antes que se nos acabe el tiempo, déjeme llevarle a otro tema. Manuel Monsalve aparece de vez en cuando en La Moneda. Se conocieron nuevos antecedentes del caso. Se informó del historial de su teléfono, post todo lo que había pasado, de una droga de sumisión, de sitios de damas de compañía, etcétera. ¿Qué le parece a usted cuando lee esas noticias? ¿Qué le pasa a usted cuando lee esas noticias? Primero, yo creo que hay que decir las cosas como son. No son sitios de damas de compañía, no lo digo por usted, pero es lo que se ha titulado en todos lados, es comercio sexual. Perfecto. Y en eso, en primer lugar. En segundo lugar, yo estoy muy de acuerdo con lo que señalaba Carlos Peña en su columna. Acá se le está investigando por un tipo penal específico, no por sus búsquedas de internet, no por etcétera. Hay una acusación y por lo tanto es esa acusación la que debe comprobarse y nosotros esperamos que la investigación prosiga como debe hacerse y dando todas las garantías procesales. No solamente, siempre se habla de debido proceso como para el acusado, pero la verdad es que el debido proceso también es una garantía para la víctima y ese debido proceso se encuentra reforzado hacia las víctimas a partir de la ley Antonia. Y en segundo lugar, lo separo del proceso judicial, que es el comentario que yo hice, que tiene que ver con que no es una cuestión moral respecto al comercio sexual. Es una cuestión respecto al cargo. Al cargo. Un subsecretario del Interior, ahora es el subsecretario de Seguridad, pero un subsecretario del Interior, dentro de sus funciones, lleva la política de migraciones y lleva la política contra la trata y la explotación sexual comercial. Guste o no, se quiera llamar damas de compañía u otros eufemismos, la verdad es que la tecnología está facilitando la trata y la explotación sexual comercial, porque introduce aún más opacidad respecto de quién es la persona que disponibiliza a las trabajadoras sexuales. Y hay detectados varios casos, de hecho son casos que están en el Ministerio Público, nosotras lo sabemos porque somos intervinientes, y también porque disponemos de 2 casas de acogida para víctimas de trata y explotación sexual comercial mayores de edad, que en sitios web y en aplicaciones son utilizadas por las mafias de crimen organizado que forman parte de los círculos de trata y explotación sexual comercial, que además en toda la región están siendo delitos al alza a propósito de la crisis migratoria. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo que es algo impropio del cargo, es porque tiene responsabilidades directas que se asocian a fenómenos criminales que ocurren en tipos de sitios ahí.
Y por eso a mí me parece que es una conducta impropia. No tiene que ver con su privacidad ni con su vida privada, sino precisamente con su cargo público. Es impropio que alguien que está a cargo de la seguridad se exponga precisamente a la interacción con grupos criminales que operan. No todo lo que pasa en esas páginas es, por supuesto, explotación sexual comercial. ¿Hay comercio sexual autónomo? Sí, pero también están involucrados y no podemos tapar el sol con un dedo, porque además ha sido una preocupación particular de nuestra gestión. Hemos aumentado la cantidad de capacitación para detección de trata, sobre todo en funcionarios que son de trato directo y que pueden detectar ciertas cosas, como que alguien no tiene su carné, ¿cierto? Porque es un delito que va al alza en la región. Y Chile fue uno de los primeros países en derogar la esclavitud. La trata y la explotación sexual comercial son la esclavitud moderna y no podemos permitir que se asiente. Y eso implica estar conscientes de que eso requiere que las personas que estamos en cargos públicos tenemos una función y una obligación que está más allá del estándar legal e implica estar conscientes de esas interacciones. Ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Es un tema que me enoja mucho. Nos dimos cuenta. Muchísimas gracias por habernos venido a visitar, por conversar con nosotros y ojalá que chaquetas y demás se lleguen de vuelta Y el a la gorrito. casa. Y el gorrito, importante. Sí. Chao, Los ministra. guantes, que le hayan siempre bien. lleva Muy bien. un guante, nunca los dos. Hasta la próxima. Y una vez una zapatilla. Hasta luego, gracias. Ya.